Parte de la mañana de Herrera en Cope Melilla, lo hacemos con el espacio portavoces. Como yo les anunciaba, esta semana es el turno de Somos Melilla y tenemos con nosotros a su diputado y presidente, Amin Azmani. Buenos días, señor Azmani. Muy buenos días, un placer estar aquí. Bienvenido a una nueva edición de este portavoces, es su turno. Y bueno, yo voy a comenzar la entrevista preguntándole por una entrevista que tuvimos la semana pasada. Veníamos a hablar de Melilla Colabora y se acabó hablando de Amin Azmani y del desencuentro que existía entre Seima Mimun y Yamal Zarioj contra... que son presidente y vicepresidente de Melilla Colabora, contra Somos Melilla, pero en concreto contra Amin Azmani. Yamal Zarioj nos dijo que había estado 2 meses en el partido y que, bueno, cuando descubrió cómo era usted, que abandonó el partido, porque se dio cuenta que usted quería utilizarlo y utilizar su influencia en los barrios. Defiéndase usted de estas acusaciones que se sufren aquí. Mira, una vez alguien en redes sociales dijo, además lo recuerdo perfectamente, fue hace un par de años, y dijo en redes sociales, yo odio a este señor, odio al señor Azmani y demás. Entonces yo le escribí por privado, inquietado, ¿no? Porque, bueno, a ver qué es lo que ha ocurrido, si a este hombre le he hecho algo. Y le dije, oye, vi que en este comentario pusiste que me odias y que no sé si te causa algún daño en mi vida o algo de no sé, o nos conocemos de algo. Y me contestó esa persona, además recuerdo de madrugada, y me dijo, no nos conocemos de nada, pero tienes que asumir como político que yo te puedo odiar y te odio. Y me bloqueó. Bueno, con este ejemplo quiero decir que hay personas a las que uno no causa ningún daño, ni prácticamente a lo mejor no conoce, ni tiene relación, pero que sin embargo pues pueden tener cierta inquina. Bueno, pues hay que asumirlo. Incluso yo como diputado, y creo que siempre intento no eludir ninguna pregunta, ningún asunto, ni ningún debate, siempre procuro dar la cara, temas del partido, temas que incluso son personales, pero lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es el insulto, el desprecio y las acusaciones graves. Y este señor, que no llegó a los 2 meses, se acercó a Somos Melilla, y cuando se acercó a Somos Melilla nos dimos cuenta que quería vincular su entidad con el partido. Y además, él decía en todo momento que quería crear un partido político nuevo. Bueno, hoy es una decisión legítima, tan legítimo como que nosotros le hemos invitado a que si quiere crear un partido, pues que lo haga, pero es incompatible con militar y ser afiliado de Somos Melilla. Bueno, pues la consecuencia de esa petición, de que se desvinculara, fue salir del grupo de afiliados y automáticamente empezaron los ataques personales, acusaciones graves además, sin ningún sentido, como acusar a mis compañeros de partido de haberse comprado un Toyota con dinero del partido, acusaciones graves como pedofilia, es decir, cosas considerable. Lo del terremoto también lo tienen ahí. Eso es, sí, efectivamente, una mentira en Melilla repetida 10 veces, pues parece que se convierte en verdad. Bueno, sí, aquí hicimos una campaña de recogida de ayuda de alimentos para el terremoto de Marrakech, tuvimos receptividad por parte de la autoridad de marroquí, pero finalmente una decisión política que llegó de Rabat se determinó que esos alimentos no podían salir de Melilla. Bueno, pues a continuación, de inmediato, pusimos toda esa ayuda a disposición de familias necesitadas de nuestra ciudad. Se hizo una campaña, de hecho, hay documentación, está la hemeroteca, nos reunimos con entidades a las que les dimos ayuda, se repartió. Y la ayuda económica, que creo que no alcanzaba, no llegaba a los 3.000 euros, se hizo una transferencia a una entidad de Tánger que trabaja con niños huérfanos. Antes de hacer esa transferencia, una compañera del comité ejecutivo se trasladó a Tánger para confirmarlo. Es decir, está todo documentado. Lo curioso es ver cómo el gobierno le da alas a este tipo de rumorología y de mentiras que desde luego no hay por dónde coger. Además, yo siempre insisto, si alguien tiene alguna duda o sospecha de irregularidades, que vaya al juzgado. Yo sí he ido al juzgado y yo he denunciado a este señor y a su mujer por acusaciones muy graves y confío que pronto, más pronto que tarde, pues podamos sentarnos en el juzgado y que este señor ante el juez demuestre todas sus acusaciones graves. De verdad que la responsabilidad del diputado, y más siendo un único escaño, es monumental como para andar respondiendo a estas 2 personas, marido y mujer, con serios problemas con la justicia, que están obsesionados conmigo, con el partido Somos Melilla, que todas las semanas nos dedican un vídeo con el mismo mantra de siempre. E insistimos, la crítica es aceptable, la crítica es asumible, pero el insulto y las acusaciones graves no. No lo vamos a permitir y por eso iremos estamos en la vía judicial. Señor Azmani, hablando de frentes abiertos, que tiene usted unos cuantos, pero el último que hemos tenido también reciente ha sido el del señor Tasende, que lo vimos de una forma más acalorada de lo que estamos acostumbrados a verle. Sí. Dirigiéndose a usted en el Pleno, tuvieron unas acusaciones cruzadas, le ha vuelto a acusar de que no le dan las cuentas, incluso ha dicho que van a estudiar los movimientos que se han hecho con ese dinero desde que ellos entran en el grupo mixto hasta
el día en el que se le entregan las cuentas. ¿Qué opinión le merece todo lo que está viviendo con el señor Tasende? Bueno, ojalá el señor Tasende pusiese el mismo ímpetu que pone en atacarnos a sus compañeros de grupo mixto, en controlar, fiscalizar al gobierno de la ciudad, que está haciendo una gestión, desde luego, bastante opaca y nefasta. El señor Tasende está obsesionado en que Somos Melilla suma los platos rotos de Vox. Y eso no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Es decir, esa maniobra de desintegración prácticamente de Vox, donde un tráfuga provoca que el señor Tasende se tenga que incorporar al grupo mixto, genera un cambio brusco en el grupo mixto. Y recuerdo que este señor, nada más incorporarse, lo primero que le dije: tiene usted a su disposición todos los trabajadores del grupo mixto. Hubo discrepancias en el reparto de las comisiones, de las sociedades públicas, de la gestión económica. Ante esa discrepancia, evidentemente, acudimos al árbitro inmediato, que es el que corresponde según reglamento, que es la Secretaría General de la Asamblea. La Secretaría General emite un informe y se cumple ese informe prácticamente en su integridad, que es reparto de la cuantía mensual que recibimos de subvención, que son 2.000 euros, 1.000 para Vox, 1.000 para Somos Melilla. Se reparten todas las comisiones, prácticamente a partes iguales, se reparten las sociedades públicas, el organismo autónomo, la infraestructura y el equipamiento, e incluso se procede al despido de la mitad del personal con su correspondiente indemnización para que el señor Tasende contratara al personal que él considerara oportuno. Una exigencia que el señor Tasende nos puso sobre la mesa desde el minuto 1, desde su incorporación. Y nosotros le dijimos que discrepábamos con esa decisión o con ese planteamiento porque las indemnizaciones no las podíamos asumir, el coste económico era elevado y el grupo mixto no tenía recursos suficientes. De hecho, la Asamblea no asume los gastos por despido. Bueno, pues este señor desde ese momento exige que se aplique esa parte económica que nos reclame con efecto retroactivo, es decir, que desde que se incorpora al grupo mixto, todo el dinero que se ha gastado o se ha invertido, se ha gastado en contratación de personal, se le aporte a él. Evidentemente esa discrepancia sigue allí, pero en el pleno no dije nada del otro mundo. La señora Mojatar, para contestar a una pregunta, a un planteamiento que hace Somos Melilla sobre falta de transparencia del gobierno, nos contesta que usted tiene discrepancia con su compañero de grupo mixto. Mi respuesta fue: afortunadamente la mayoría de las cuestiones pendientes se han desbloqueado. Y esto le ha ofendido al señor Tasende. ¿Acaso he dicho alguna mentira? Si es que la mayoría de las cuestiones se han desbloqueado, las comisiones se han repartido, los organismos autónomos, las sociedades públicas, la portavocía, de hecho. La portavocía del grupo la asume él, la cuenta es mancomunada, los movimientos bancarios tienen acceso a él desde el minuto 1, incluso cuando no era mancomunada, nosotros mensualmente, creo, le remitíamos todos los movimientos bancarios. Este señor montó en cólera porque yo creo que dice, bueno, pues ya está, pues nos sumamos aquí a la conjura contra Somos Melilla, contra el señor Azmani, en el pleno de la Asamblea. Desde luego no entiendo su reacción. Y evidentemente le invito a que si tiene algún problema, pues que acuda a la vía judicial, que él de hecho lo ha anunciado. Pero lo que no vamos a hacer es ser, digamos, cómplices de este teatro que tiene montado este señor, con declaraciones, convocatorias de ruedas de prensa urgente para anunciar algo que Somos Melilla ya hemos dejado bien claro que en todo momento se ha cumplido. No compartimos la retroactividad de la aplicación del planteamiento o de la resolución que hace la Secretaría General de la Mesa, de la Asamblea, y el resto está totalmente desbloqueado. Es que no hay más. Quizá lo que tiene que hacer el señor Tasende es explicar a los melillenses en qué se ha gastado el dinero del grupo Vox durante mucho tiempo. Creo que es hora de que los melillenses conozcan esos movimientos bancarios. Los de Somos Melilla están a disposición de todos los ciudadanos. Es más, me lo llevé a un pleno y se lo entregué al presidente de la ciudad y a los portavoces de los grupos políticos. Curiosamente lo rechazó. Exigió transparencia, pero rechazó coger nuestros movimientos bancarios. Yo reto al señor Tasende que publique los movimientos bancarios del grupo Vox para que todos los melillenses vean en qué se gasta el dinero este grupo político o en qué se lo ha gastado mientras funcionaba como grupo político propio. ¿Es una invitación o tiene usted algún tipo de sospecha? Hay militantes de su partido o exmilitantes de su partido que señalan a gastos indebidos. Esto se lo he comunicado primero al señor Tasende, vamos, él lo sabe, le dije, oye, nos han comunicado esto, no hay nada que objetar, no hay ningún problema. Bueno, pues tan sencillo. Si él exige transparencia, pues que sea el primero. Bueno, el primero hemos sido Somos Melilla, que hemos publicado los movimientos bancarios y los tengan a disposición de todos los ciudadanos. Que sea al menos el segundo. Que el grupo Vox, todo el tiempo que estuvo constituido, los melillenses sepan en qué se ha gastado hasta el último céntimo. Creo que sería
sensato, ¿no? Por su parte, cumplir con esta invitación que le acabo de hacer. Bueno, yo lo voy a tener en cuenta para el siguiente portavoces. Y por cierto, Somos Melilla no hace ningún gasto indebido. Todos los movimientos bancarios están justificados, todo se gasta en personal y en recursos del grupo parlamentario, todo se ha acreditado ante el Tribunal de Cuentas, todo se ha acreditado ante la Secretaría General de la Mesa de la Asamblea y la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma. Creo que somos de los pocos partidos que estamos al día en estas cuestiones. Y entonces pues me remito a esos informes. Si tiene algún problema o alguna duda, pues que vaya al juzgado. Yo creo que este señor debería dedicarse más a hacer labor de oposición, de intentar levantar su partido, que está lleno de tráfugas. En la primera legislatura el señor Delgado se trafugó, en esta legislatura Javier da Costa se ha trafugado. Es decir, ha habido bajas considerables en un partido que está prácticamente desintegrado porque no para de haber trifulcas y guerras y batallas internas. Yo entiendo que quiera desahogarse atacando a Somos Melilla, pero creo que no es lo sensato, que se centre en Vox, en intentar regenerarlo y levantar una fuerza política que en esta ciudad, desde luego, su oposición brilla por su ausencia. Me ha introducido usted el siguiente tema, apuntándome que todo está presentado en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, precisamente, que la semana pasada señalaba que ni Coalición por Melilla ni Somos Melilla cumplían con los requisitos de transparencia establecidos por la ley. Al menos estos fueron los titulares, ¿no?, que dieron a conocer los compañeros. Los primeros fueron los compañeros de Radio Nacional de España. Sí. ¿Qué opinión le merece esto? Porque ya se ha mencionado al respecto, pero cuéntenos para... Sí, fíjate que nosotros hasta el jueves pensábamos que estábamos al día de todo lo que normalmente nos pide el Tribunal de Cuentas. Nosotros mandamos nuestras cuentas anuales, nuestros presupuestos, nuestros balances económicos, y resulta que el Tribunal de Cuentas nos estuvo haciendo un requerimiento de información que estaba llegando a un correo electrónico que estaba prácticamente inhabilitado. Eso lo hemos comprobado este viernes, creo que fue, y puedo anunciar y decir públicamente que 4 días después de esta publicación de este informe, Somos Melilla cumple con 12 de los 15 puntos que reclama el Tribunal de Cuentas, prácticamente el 80% de los puntos que reclaman. Y creo que incluso hoy podemos ya solventar el punto número 13, que es la designación de un comité o una unidad de transparencia. Hemos publicado nuestro estatuto, un protocolo de publicidad activa, nuestros balances, nuestras cuentas anuales. No olvidemos que Somos Melilla es un partido de reciente creación, apenas tenemos 2 años de historia, y a pesar de ello estábamos ya, según el Tribunal de Cuentas, a pesar de los incumplimientos, en la mitad de la tabla. De 24 partidos éramos el 12 en cumplimiento. Pues fíjense, aquí hay partidos centenarios, aquí hay partidos que tienen 3 décadas de historia y que sin embargo están en 0. Nosotros ya hemos publicado nuestra información. Invito a los que nos estén escuchando y a quien tenga cualquier duda que se meta a la página www.somosmelilla.es, y en la sección de transparencia comprobará que están los estatutos, protocolo de publicidad activa, los balances, las cuentas anuales, el organigrama, el currículum y la experiencia profesional y política de los miembros del comité ejecutivo, un canal de denuncia, es decir, infinidad de cuestiones que nos reclamaba el Tribunal de Cuentas y que en cuestión de 4 días lo hemos cumplido. Por cierto, hemos estado visitando las páginas web del PP de Melilla, del Partido Socialista, de CPM y de Vox. En ninguno están publicados ni tan siquiera sus estatutos. Es curioso que quien han estado atacando a Somos Melilla en estos días con esta noticia, pues no se hayan mirado un poquito en el espejo y hayan querido, pues por lo menos, decir, bueno, vamos a cumplir nosotros y luego señalar a los demás. Nosotros estamos prácticamente al día y confío que en las próximas semanas podamos llegar al 100% del cumplimiento de los criterios de transparencia. Señor Azmán, y hablemos ahora también de otro asunto que hemos abordado en diferentes ocasiones, como es la operación Paso del Estrecho, que arrancaba ayer, domingo. Arrancó con tranquilidad, pero con un aumento de pasajeros y de vehículos. ¿Qué opinión le merece usted esta operación Paso del Estrecho, que para Vox, de hecho, ya ha declarado, debería pasar directamente por Nador y ni siquiera por nuestra ciudad? Bueno, según Vox, habría que cerrar prácticamente la frontera y mañana invadir Marruecos. Si no hablan de eso, no hay política del día a día. Miren, la operación Paso del Estrecho nos genera a los melillenses un calvario monumental. Y no es porque exista la operación en sí, porque de luego cualquier operación de estas dimensiones nos pone a nosotros en el mapa geopolítico, geoestratégico y económico a nivel ya incluso internacional. Pero el problema de la operación Paso del Estrecho no es la operación en sí, es la nefasta gestión y la desidia a la hora de planificar toda la operatividad que conlleva. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que una operación Paso del Estrecho que se sabe con 1 año de antelación, es incomprensible que a día de hoy pues haya
infraestructuras que no estén a disposición de esa operación Paso del Estrecho y que además podrían ser permanentes y podamos disfrutar todos los melillenses que transiten por nuestros puestos fronterizos. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a un puesto de enfermería, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, porque se producen incidencias numerosas en el puesto fronterizo y tenemos las ambulancias desbordadas. Pues, por ejemplo, tener unos baños públicos en condiciones y no la vergüenza que tenemos, que son 2 baños totalmente deteriorados y con un horario muy limitado. Hablamos de zonas de sombra que no existen, hablamos de zonas de descanso, hablamos de más puntos de limpieza, hablamos de personal que informe, que atienda, que coordine toda esa zona. Y amén de la necesidad de que el puesto de Farjana se reabra. Y todo el mundo dirá, no, es que la frontera de Farjana no depende solo de España, sino de Marruecos. Pero es que es curioso que somos Melilla, hemos hecho consultas al otro lado de la frontera y la sorpresa es que desde Marruecos se hizo el ofrecimiento a España para que el puesto de Farjana se reabriera al menos 4 meses al mes. Al menos. Y todos sabemos que todo lo que empieza acaba siendo permanente prácticamente. Claro. Pues era la oportunidad de que nuestra señora delegada del Gobierno le pidiera al ministro del Interior y al ministro de Asuntos Exteriores aceptar esa propuesta. Y lamentablemente se rechazó. Se rechazó. Y esto es un error mayúsculo. Esto es no mirar a los intereses de los melillenses y mirar otras cuestiones que no sabemos cuáles son. Entonces, el problema de la operación Paso del Estrecho, insisto, es un problema de coordinación y de gestión. Porque seríamos el hazmerreír del mundo el afirmar que Melilla es incapaz de asumir una gestión que, de luego, deja también dinero en nuestra ciudad. Es mentira que la operación Paso del Estrecho no genere recursos económicos. Genera mayores frecuencias de buques, genera más tasas portuarias, muchos repostan sus combustibles en nuestra ciudad, muchos compran en nuestra ciudad de paso a la frontera. Es decir, hay determinadas cuestiones que revierten en nuestra economía. No es el impacto deseado, porque de luego es un tránsito muy puntual, muy concreto, pero insistimos, se hace fundamental una gestión eficiente de una operación Paso del Estrecho que difícilmente podemos rechazar porque no es una decisión de la ciudad autónoma, sino del Gobierno del Estado y de 2 países que ahora parece ser que tienen buena sintonía. Claro. Bueno, vayamos con otro asunto que tenemos mucho sobre la mesa. La semana pasada fue una semana de protestas y movilizaciones. La empezamos con Melilla sumándose a la protesta nacional por la independencia del Poder Judicial y la finalizamos el viernes con el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico apoyando la huelga nacional que se hizo contra la reforma del Estatuto Marco. ¿Qué opinión le merece pues todo lo que estamos viviendo? Bueno, que ahora ya le preguntaré por Gobierno central y por cómo cree que afectará al PSOE nacional, pero por las decisiones que se están tomando desde el Gobierno central y que están pues, generando esto, concentraciones tan insólitas como del Poder Judicial o colegios de médicos y sindicatos que tienen que volver a salir a la calle a reclamar por sus derechos, ¿no? Bueno, pues por desgracia tenemos un nivel de conflictividad social bastante grande, no solo en las cuestiones que competen a la ciudad autónoma, sino también a cuestiones que son de competencia estatal, y hablamos del ámbito de la judicatura, del ámbito de la sanidad pública, incluso de la educación pública, donde hay numerosas deficiencias y es legítimo que sus colectivos salgan a protestar. Lo que no es legítimo es ver a los representantes del gobierno, tanto del Estado y de la ciudad, despreciando a los colectivos que se movilizan. Todavía me acuerdo del señor Imbroda diciéndome en un pleno, usted se apunta a todos los bombardeos cuando en esas manifestaciones van 3 o 4 gatos. 3 o 4 gatos, parece el señor Imbroda que para que una manifestación tenga respeto por su parte tienen que ser miles de personas. Curiosamente lo dice quien, estando en la oposición, se ha sumado a todas las protestas independientemente del número de las personas que acuden a ellas. En este caso hablo de concentraciones y manifestaciones. Por tanto, máximo respeto a nuestros colectivos profesionales, coincidimos con sus reivindicaciones, la justicia en Melilla está desbordada, necesitamos que se desborde con más personal, con más unidades y con más tribunales y, por supuesto, en el ámbito de la sanidad, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, hemos inaugurado un hospital de última generación, unas infraestructuras espléndidas. Cualquier melillense que vaya a acudir ya a las consultas que se están abriendo comprobará que son infraestructuras de primer orden, pero ¿de qué sirve tener una infraestructura de primer orden si no tenemos profesionales suficientes? Tenemos solo un otorrino para Melilla,
tenemos solo 2 oncólogos para toda la ciudad, tenemos un único endocrino para toda la ciudad, por tanto, deficiencias considerables. Necesitamos profesionales, y además profesionales jóvenes. Tenemos que hacer que Melilla sea un punto atractivo, un destino atractivo para los profesionales de la sanidad. Y mientras se mantenga la sanción de 1.000 euros por compatibilizar el ejercicio de la sanidad pública con la privada, desde luego eso no es atractivo. Y ya no hablemos de los problemas de transporte o incluso los problemas de la calidad de vida en nuestra ciudad. O sea, aquí hemos estado días sin agua e incluso hay barrios en los que todos los días no hay agua. Por tanto, mejorar la calidad de vida, hacer que Melilla sea atractivo profesionalmente para muchos del gremio de la sanidad, sería la solución. Y lamentablemente pues tenemos unos responsables que estaban más por inaugurar la placa y la foto que por resolver un problema de este calado. Y tenemos unos responsables de la sanidad en nuestra ciudad que se niegan a reunirse con los diferentes sindicatos y representantes de administrativos, auxiliares administrativos, celadores, TCAE, enfermeros, facultativos, porque parece ser que les incomoda que los representantes legítimos de los trabajadores les reclamen constantemente mejoras en la sanidad pública. Y alguien que se niega al diálogo y a la palabra, pues difícilmente puede exigir luego respeto, consideración e incluso empatía cuando no la tienen con los distintos gremios. Vamos a apuntar el tema que usted me destacaba, que también lo tengo pendiente para hablar de ello, como es el tema del agua, y ahora volvemos al Gobierno central. El tema del agua, que usted, su formación es muy crítica con los cortes de agua que se sufren en la ciudad, pero ahora especialmente más en esta última semana que hemos vivido, bueno, pues una semana de locura, ¿no? Bueno, pues han tenido que venir de fuera técnicos, nos falta la pieza, no llega la pieza, la culpa era de Endesa dice que la culpa no era suya. ¿Cómo está viviendo usted todo lo que está ocurriendo con el problema que tenemos del agua y cuál es la solución? ¿Por qué aún no se ha dado con la solución? Pues lo estoy viviendo con mucha indignación y por tanto como lo estamos viviendo miles y miles de melillenses, no solo en estos días vergonzosos, sino a lo largo del año. Porque algunos vivimos en barrios en los que el agua a partir de las 10, 11 de la noche ya no existen los grifos. Ya hay que esperar hasta el día siguiente, hasta las 8 o 9 de la mañana. Y esto es el pan de cada día en una ciudad que habla de modernidad, que quiere atraer turismo y que queremos estar en la vanguardia de muchas cosas y sin embargo no es capaz ni de garantizar agua corriente las 24 horas del día y los 365 días del año a sus ciudadanos. Lamentablemente tenemos 2 responsables, Administración del Estado, es decir, Delegación del Gobierno, y Ciudad Autónoma, que en lugar de resolver, en lugar de sentarse, en lugar de decir vamos a apartar nuestras diferencias, vamos a coordinar algo tan básico y tan esencial como es el agua, pues prefieren buscar excusas, lanzarse los trastos y a ver quién tiene la culpa. Si todo ese tiempo de acusaciones, de críticas, de denuncia entre uno y otro, lo dedicaran a sentarse una sola mañana, probablemente se avanzaría muchísimo. Y lo peor de todo es que las soluciones están sobre la mesa. La primera solución es activar el pantano de las Adelfas, una infraestructura que costó una millonada de dinero público y sin embargo a día de hoy jamás se ha conectado a la red de distribución de agua. Una infraestructura que en caso de avería puede garantizar el suministro de agua en nuestra ciudad hasta 10 días. Hasta 10 días. Y ahora mismo se utiliza para hacer kayak y algunos hacen pinchitadas allí. Lamentable y vergonzoso. ¿Y por qué no se hace? Pues es una decisión política, una decisión de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y de la ciudad autónoma que parece ser que ni tan siquiera lo plantea como exigencia. Y luego la ciudad autónoma parece ser que necesitaba a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir como responsable de la desalinizadora, porque cada vez que había un corte ya tenía un culpable. Y durante muchísimo tiempo exigía el traspaso de la titularidad de esa desalinizadora. Y ahora es titularidad de la ciudad autónoma y durante meses ya busca culpables. Ya no puede acusar a la Confederación, porque ya no es la responsable. Ha querido acusar a Endesa, e Endesa ha tenido que salir a decir que es mentira, que no se inventen las cosas, no ha habido ningún apagón eléctrico en la central que suministra energía eléctrica a nuestra ciudad. Y ahora pues dicen que es que la infraestructura se traspasó con deficiencias, pero si eso ya lo sabemos de hace meses. La cuestión es, ¿qué ha hecho la ciudad autónoma para subsanar esas deficiencias? Además de hacer un informe diciendo a la Confederación que se han portado muy mal y que aquello era un desastre. Por favor, que no nos traten de tontos. Señor Ventura, coja usted a los técnicos, coja usted presupuesto suficiente y dota a la desalinizadora de equipamiento suficiente, de repuesto suficiente. No tenemos que tener que esperar ahora mismo a que pedir una pieza no sé de qué país, que la tengan que fabricar no sé cuánto tiempo, mientras los melillenses agonizamos. Es una cuestión de gestión. Es una cuestión de gestión, nuestros recursos hídricos son limitados, pero es que luego vemos también la desastrosa gestión en esta ciudad sobre los pozos de agua que tenemos en la ciudad, que prácticamente están secos. ¿Cómo se puede permitir
que se riegue el campo de golf de nuestra ciudad con un pozo de agua potable y que tengamos, por ejemplo, el barrio de Cerro Palma Santa con agua prácticamente salinizada porque está prácticamente seco al ser utilizado para riego de un campo de golf. Y así numerosas cuestiones. Hombre, en caso de desabastecimiento, lo que se espera de un gobierno es lo que hacen en cualquier municipio y cualquier territorio. Pues camiones cisternas, se buscan alternativas. Aquí la alternativa es esperar a que se produzca la avería y luego en ese momento empezar a tomar decisiones. Oiga, hay que tener una política preventiva, prever determinados hechos que nos pueden resolver y hacer que las averías duren muchísimo menos tiempo de lo que han durado, por ejemplo, en estos 3 días. Señor Azmani, hablemos también, volviendo al gobierno central, porque bueno, estamos a 2 años de las elecciones, pero sabe usted que esto es una carrera de fondo y que a partir del Ecuador de la legislatura empieza el sprint, ¿no? Ya estamos prácticamente en precampaña electoral. ¿Cómo cree que puede afectar todo lo que está sucediendo a nivel nacional al Partido Socialista? Bueno, a nivel nacional me refiero al Gobierno central y al Partido Socialista. Al Partido Socialista local y si por ende usted cree que es una cuestión que también puede beneficiar a Somos Melilla porque compartís espacio electoral. Bueno, Somos Melilla no nos limitamos a un único espacio electoral. Hemos dicho que somos un partido de centro reformista, de carácter progresista, reformista y que evidentemente amplía su espectro electoral. El Partido Socialista en estos momentos, mejor dicho, su líder, su máximo responsable, ha puesto en jaque al partido por haber designado a determinados responsables que resulta que son supuestos corruptos y que han estado supuestamente cogiendo mordidas a cambio de adjudicaciones de contrato público. Esto es una práctica lamentablemente habitual en este país. No hay territorio exento de este escándalo, Melilla tampoco lo ha estado, y lo que corresponde en estos momentos desde nuestro punto de vista es que en el Partido Socialista se tienen que depurar responsabilidades, pero no solo por la vía judicial, sino también por la política, porque al Partido Popular se le exigió en todo momento durante muchísimo tiempo que los Bárcenas, que los Gürtel tenían que tener responsabilidades políticas. El Partido Popular nunca las asumió, ni tampoco ha pedido perdón, nunca. Tuvimos que ir a una moción de censura en este país para que hubiese responsabilidades políticas. Ahora creo que procede también exigir al Partido Socialista responsabilidad política de quién ha designado a esas personas en las que ha confiado plenamente. No olvidemos que el señor Ábalos no solo fue apartado, sino que fue luego readmitido en una lista electoral y por tanto acabó siendo diputado. Jamás se explicó en este país por qué se había apartado y cesado al señor Ábalos. Parece ser que ahora lo entendemos y aquí lo que falta ahora por saber es si esas mordidas han acabado en las arcas del Partido Socialista y si ha habido alguna financiación irregular. Parece que la UCO no indica nada al respecto, pero lo vamos a ver próximamente. Dudo que esto pueda derivar en una moción de censura fructífera, porque el Partido Popular tiene un problema serio y es que cualquier posibilidad de que prospere una moción de censura pasa por un pacto con Vox y ningún partido nacionalista, ni regionalista, ni independentista va a permitir una alianza o va a favorecer una alianza con una fuerza política que les exige su desaparición prácticamente. Por tanto, el señor Feijóo está entre la espada y la pared. Por tanto, auguramos una segunda parte de la legislatura bastante inestable. No sabemos si Pedro Sánchez adelantará los comicios electorales, parece ser que sus líderes territoriales son los que le han puesto sobre la mesa. ¿Y esto afectará negativamente al Partido Socialista en Melilla? Probablemente, indudablemente. No olvidemos que la señora Sabrina vino o llegó a la delegación del gobierno de manos del señor Ábalos, en su momento secretario de organización y valedor de la que es actualmente secretaria general del Partido Socialista y delegada del gobierno de hace bastante tiempo. Si fuéramos Somos Melilla, hubiésemos cesado automáticamente no solo a los responsables o a los implicados, sino a todas las personas que dependieran de esos responsables orgánicos y políticos del partido. Y abrir, evidentemente, una investigación no solo interna, sino también externa. Porque en estos momentos está en sospecha toda la financiación y todos los recursos económicos del Partido Socialista. Y lamentablemente, en estos momentos, tenemos a los 2 grandes partidos políticos en este país en el ojo del huracán. Y entendemos el hartazgo muchas veces por parte de la ciudadanía, pero de luego la solución no es desconfiar de la política, sino desconfiar de la mala política.
excluir a las opciones políticas que sean dañinas para este Estado y apostar por fuerzas políticas pues que confíen en la regeneración. Y yo creo que hay fuerzas políticas que lo hacen y que además se empeñan día a día en construir una alternativa en esta ciudad, en este país, que sea decente y que atienda a las necesidades de los ciudadanos y no priorice guerras partidistas ni cuestiones internas. Ustedes en Somos Melilla están ya en precampaña, están ya visualizando las elecciones y un poco, bueno, pues el plan a seguir. Bueno, Somos Melilla no hemos pensado todavía en términos electorales. De hecho, cada vez que planteamos algo en el gobierno de la ciudad no lo hacemos pensando en votos, sino pensando en el interés de los ciudadanos. Quedan 2 años, es verdad que eso es poco tiempo en términos políticos, en política es muy poco tiempo, pero 2 años muchísimo tiempo. Y todavía confiamos, de verdad confiamos en que el gobierno de la ciudad rectifique, porque la calidad de vida de los melillenses está en jaque. No paramos de ver a melillenses emigrando, familias enteras marchándose de nuestra ciudad, negocios que cierran, otros están agonizando, y en cambio tenemos un gobierno empeñado en una política turística que es difícil que llegue si no tenemos unos transportes accesibles y asequibles, un gobierno empeñado en las nuevas tecnologías cuando sabemos que eso tiene un impacto bastante limitado en cuanto a resolver los graves problemas de los ciudadanos. Tenemos un problema de desempleo endémico donde el 70% tiene falta de cualificación. Tenemos problemas en el día a día de los melillenses. Cualquier melillense lo ve en sus respectivos barrios, distritos y calles de la ciudad. Falta equipamiento, faltan infraestructuras básicas, hay problemas de accesibilidad. Por tanto, nuestro cometido y nuestra promesa era trabajar de forma incansable y exprimir ese escaño desde el minuto 1. Y desde el minuto 1 no hemos parado. Y lamentablemente lo que estamos comprobando es que tenemos un gobierno que ha traicionado a su electorado y que ha traicionado a esta ciudad. Y cuando digo traicionar, me refiero a un gobierno que, a pesar de tener 400 millones de euros de presupuesto anual, prefiere priorizarlo en otras cuestiones y dar la espalda a los ciudadanos. Y cuando digo otras cuestiones, hablo, por ejemplo, de gastarse 1 millón de euros en comidas y copas de vino. Y cuando hablo de dar la espalda a los ciudadanos, me refiero, por ejemplo, a querer gastarse 2 millones de euros en adquirir una parcela o una villa, que es Villa Pilar, a las afueras de la ciudad, en la que no se puede levantar ni un muro, porque el presidente está empeñado en adquirir un sitio en el que no se puede construir nada cuando tenemos barrios sin parques y sin jardines. Es decir, y numerosas cuestiones que, desde luego, uno intenta comprender, pero es que es difícil de comprender. O sea, para esto el Partido Popular quería volver al gobierno. Es que es lo que les pregunto constantemente. Señora Fadela Mojatar, señor Ventura, señor Marín, señora Randa, señor Imbroda, ustedes suplicaron durante 4 años volver al poder, que les diéramos una oportunidad los melillenses porque iban a corregir sus deficiencias y su falta de visión, priorizando los intereses de los melillenses. Y nada más llegar al gobierno, el primer año lo perdimos porque se dedicaron a colocar a los suyos. Tenemos casi 100 cargos de libre designación, cargos de confianza que nos van a costar en esta legislatura 25 millones de euros de sueldo. Esa era la prioridad. Y siguen nombrando. El boletín oficial no hay mes en el que no tengamos nombramiento y cargos que se inventan y crean a última hora. Es decir, desde luego esto no es salir al rescate de los melillenses, esto es rescatar a los suyos primero. Y luego ya veremos a los melillenses. Y lamentablemente lo que creemos que va a ocurrir es que cuando quede prácticamente 1 año, 1 año y medio para finalizar la legislatura, es cuando veremos a un gobierno salir a los barrios, salir a las calles y decir que bueno, que ellos priorizan a los melillenses. Confío en que los ciudadanos abran los ojos y vean que este gobierno solo trabaja cuando se piensa en campaña electoral y en elecciones. Y no empezando desde el primer día de la legislatura. Y de verdad una ciudad tan pequeña, con tantos recursos, con tantos profesionales, es incomprensible que esté tan mal gestionada. Y desde luego, si hay que señalar algún enemigo, no es ni Marruecos ni el Estado. El enemigo lo tenemos en casa y se llama Gobierno de Melilla, distintos gobiernos de Melilla, que han gestionado presupuestos millonarios y sin embargo han sido incapaces de resolver los problemas de los ciudadanos. Es decir, oiga, cualquier territorio quiere retener a su población y a su valor añadido, a su gente, principalmente gente joven. Y en cambio aquí estamos invitando constantemente, por las malas decisiones políticas, por la mala gestión política, a que los jóvenes melillenses, incluso familias enteras, cojan el barco y avión como salida a sus problemas, ya no solo económicos y de futuro, sino problemas incluso sanitarios. Y esto es intolerable, esto es inaguantable. Por tanto, insisto, el enemigo está en casa. Y espero que los melillenses, dentro de 2 años, sepan medir la balanza, sepan valorar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho y votar en consecuencia.
No podemos seguir poniendo el destino de esta ciudad en manos de los mismos de siempre. De los mismos de siempre. Señor Imbroda no es nuevo. Señor Imbroda no puede hablar de futuro. Alguien que lleva en esta asamblea y en esta ciudad ejerciendo responsabilidades políticas desde 1979 como teniente de alcalde. Y que encima se atreve a señalar a otros como responsables de los problemas endémicos de esta ciudad. Oiga, que usted ha gobernado esta ciudad durante 30 años. Teniente alcalde, consejero y presidente. Y además representante de las Cortes Generales. ¿Cómo no va a asumir usted su responsabilidad? Hágalo, por el amor de Dios. Y de todas maneras, también estamos un poco con la incertidumbre de qué va a ocurrir, porque este señor ha dado a entender que no iba a agotar la legislatura. Tenemos también cierta tensión dentro del Partido Popular, a ver quién va a asumir el relevo de la dirección del Partido Popular y del liderazgo en el gobierno. Por tanto, vamos a ver, estamos expectantes. Confiemos en que tomen decisiones acertadas por el bien de esta ciudad. Pues señor Azmani, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco que haya acudido a este portavoces y le espero cuando vuelva a llegar el turno a Somos Melilla. Presidente y diputado de Somos Melilla, Amina Azmani, muchísimas gracias. Aquí estaremos, gracias a ti.